El Jardín de San Marcos es uno de los lugares más emblemáticos y bellos de la ciudad de Aguascalientes, en México. Es el escenario de la famosa Feria de San Marcos, una de las más antiguas y concurridas del país, que se celebra cada año en honor al santo patrono del barrio. Pero este jardín también esconde un misterio que se remonta al siglo XIX, cuando un próspero comerciante llamado Don Felipe Rey González decidió ocultar su fortuna en el lugar, desatando una serie de acontecimientos trágicos que lo condenaron a vagar por el lugar como un fantasma. Según la leyenda, Don Felipe era un hombre ambicioso y avaro, que llegó a Aguascalientes desde Guadalajara en 1851, invitado por Don Mariano Camino, el iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se realizaba en las fiestas sanmarqueñas. Don Felipe se dedicó al comercio de abarrotes y alhajas, y pronto acumuló una gran riqueza, que guardaba en una caja de lámina y madera, donde también tenía oro macizo. Temiendo que alguien le robara su tesoro, Don Felipe no confió ni en su propia esposa y buscó un lugar seguro donde esconderlo. Así fue como una noche oscura, alumbrado por una vela de sebo, Don Felipe se dirigió al jardín de San Marcos y al pie de un gran fresno, entre un bosque de rosales, cavó un hoyo y enterró su caja. Luego cubrió el lugar con tierra y piedras y se marchó sin dejar rastro. Sin embargo, lo que Don Felipe no sabía era que ese fresno era un árbol sagrado, que había sido plantado por los primeros colonos del barrio y que estaba consagrado a la Virgen del pueblito, la patrona de Querétaro, a quien los habitantes de San Marcos le tenían mucha devoción. Al día siguiente, Don Felipe se levantó muy temprano y se dirigió a la iglesia de San Marcos, donde se celebraba una misa en honor a la Virgen del pueblito. Al entrar, se encontró con una imagen de la Virgen, vestida con un manto azul y una corona de flores, que le miraba con una expresión severa. Don Felipe sintió un escalofrío y se arrodilló ante la imagen, prometiéndole que le daría la mitad de su tesoro si le permitía conservar la otra mitad. La Virgen no respondió, pero Don Felipe creyó haber escuchado un susurro que le decía: «Así sea». Don Felipe se sintió aliviado y salió de la iglesia con la intención de cumplir su promesa. Sin embargo, al llegar al jardín, se encontró con que el fresno había desaparecido y que en su lugar había un enorme agujero, rodeado de tierra removida y piedras. Don Felipe se acercó al agujero y vio con horror que su caja también había desaparecido y que solo quedaban unos pedazos de lámina y de madera. Don Felipe se desesperó. Empezó a gritar y a llorar mientras buscaba su tesoro por todo el jardín. Pero fue en vano. Su tesoro se había esfumado, y con él su fortuna y su felicidad.
Cayó en una profunda depresión y se encerró en su casa, donde se negó a comer y a beber. Su esposa trató de consolarlo, pero él la rechazó y le confesó que había enterrado su tesoro en el jardín y que la Virgen del pueblito se lo había quitado por haberle faltado al respeto. Su esposa se asustó y le dijo que debía pedirle perdón a la Virgen y ofrecerle una limosna para aplacar su ira. Pero don Felipe se negó y dijo que prefería morir antes que humillarse ante la Virgen. Y así fue. A los pocos días, don Felipe murió de tristeza y de hambre, sin haber recuperado su tesoro ni haber cumplido su promesa. Pero la historia no terminó ahí, pues se dice que el alma de don Felipe no pudo descansar en paz y que quedó atrapada en el jardín de San Marcos, donde se convirtió en un fantasma que vaga por el lugar, buscando su tesoro perdido. Se cuenta que a la hora del alba, el fantasma de don Felipe se pasea por el lado norte del jardín, llega a la puerta de la iglesia, donde reza unos minutos y luego desaparece. Muchas personas han afirmado haberlo visto y dicen que es un anciano vestido de negro, con una barba blanca y una mirada triste. Algunos dicen que les habla de su tesoro y les impide que le ayuden a encontrarlo, pero cuando se acercan a él, el fantasma se esfuma, dejándolos con un escalofrío. El Jardín de San Marcos es un lugar lleno de vida y de alegría, sobre todo durante la feria, cuando miles de visitantes acuden a disfrutar de sus atractivos. Pero también es un lugar lleno de misterio y de leyenda, donde el fantasma de don Felipe sigue esperando la redención. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.